Concluyó la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, conocido como la mega reforma, luego de que ambas cámaras aprobaran los tres vetos supresivos presentados por el presidente José Antonio Kast. Esto para analizar los alcances jurídicos, económicos y laborales de esta decisión. Vamos a conversar con nuestro invitado, Sergio Fuica. Él es abogado laboral y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Muy buenas tardes, Ricardo, gusto de saludarte. Igualmente, bueno, para comenzar un poco este tema y la conversación que tenemos en esta jornada, ¿qué es un veto supresivo? ¿Y qué efectos concretos produce su aprobación sobre un proyecto que ya había sido despachado para el Congreso? Es una facultad que tiene el presidente de la República y como facultad del presidente de la República justamente puede generar que esto no se convierta en ley. Y si no se convierte en ley, obviamente eso genera un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, particularmente porque no va a ser ley para la República. De esta forma, eso es lo que hoy día hemos conocido que ya no va a ser, digamos. Sergio, esto también faculta, o qué facultaría, o qué facultades tendrían la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado para poder rechazar estas observaciones e insistir en algunas disposiciones originalmente que fueron aprobadas. Pero como veto supresivo propiamente tal, y esta facultad, que es una facultad legislativa del presidente de la República, que su nombre lo indica, tal como tú lo planteas, Ricardo, que es para eliminar o suprimir completamente un artículo, un capítulo, una indicación o una parte específica del proyecto de ley aprobado por el Congreso, sin proponer un texto alternativo para reemplazarlo. Entonces, ¿cómo funciona esto, digamos? Primero, la aprobación del Congreso, el Congreso tramita y aprueba un proyecto de ley, eso es lo primero. Luego, la observación del Ejecutivo, el presidente está en desacuerdo con un aspecto o una norma concreta del proyecto y decide ejercer su facultad de veto, y en la modalidad supresiva, tal cual, en lugar de sugerir una nueva redacción, que es el veto sustitutivo, o agregar un elemento, que es el veto aditivo, el presidente solicita formalmente eliminar esa disposición del texto oficial. Y ahí efectivamente, tal como tú lo dices, el efecto en el Congreso, cuando el Ejecutivo ingresa un veto supresivo al Congreso, tiene dos opciones, digamos, que es aceptar la observación o rechazar el veto e insistir. Pero para rechazar el veto e insistir es por 2/3 de los miembros presentes en ejercicio. Entonces esto es lo que no ocurrió y por eso es que la noticia o el foco de la noticia es justamente aceptar esta supresión. Estamos conversando con Sergio Fuica, abogado laboral y docente de la Facultad de Derechos de la Universidad del Desarrollo. Sergio, ¿la aprobación de los vetos demuestran que existían deficiencias técnicas en este proyecto o responde principalmente a una diferencia política entre el gobierno y el Congreso? Justamente, Ricardo, como tú lo mencionas, la situación de los vetos es un tema político. Puede existir situaciones técnicas que puedan sustentar una decisión, pero lo que ocurre es una posición netamente política, una intención política, y eso es y una facultad. Existiendo la facultad, la Constitución así lo permite, particularmente eso es lo que se ha planteado y de ese modo se ha llegado a esa situación. Estamos conversando con Sergio Fuica. Sergio, uno de los vetos eliminó la prohibición absoluta del anatocismo, es decir, del cobro de intereses sobre intereses, que se da mucho, sobre todo en la banca. ¿Cómo podría afectar esta decisión a los trabajadores y también a las familias que están endeudadas? Bueno, todo trabajador y toda persona que tiene deudas, particularmente, eh, obviamente es un dolor, es una angustia para aquella familia. Y particularmente lo que hoy día en el mercado financiero existe es la posibilidad de que cada una de las personas que adquiere una deuda, obviamente todo el que adquiere una deuda se supone que es con la intención de pago, pero esa intención de pago particularmente va a depender de la capacidad que la persona tenga.
si esa persona hoy día no tiene la posibilidad de pagar, en nuestro país no existe la prisión por deuda. Va a existir medidas que tienen que ver con reclusión en caso de deuda alimentaria o alimentos futuros, en caso de deudas de cotizaciones previsionales, pero particularmente por deudas de origen, del día a día en que las personas las adquieren pensando en que las van a poder pagar, no existe una reclusión en ese sentido. Lo que sí existe son las medidas para buscar el cumplimiento forzado de esas deudas. Y ahí, particularmente, este proyecto va a acelerar, más que acelerar, va a continuar con lo que hoy día tenemos, es decir, un sistema bancario, una casa comercial o cualquiera que tenga deudas, con la que una persona tenga deudas, va a poder continuar la ejecución de esas deudas aplicando todas las normativas propias que hoy día están vigentes. Es decir, una persona, una familia, un trabajador que tenga deudas va a poder ser embargado en sus bienes, obviamente con un debido proceso, en un juicio ejecutivo de cobro, en el que llegue justamente a tener una sentencia firme y ejecutoriada para llegar a ejecutar esa deuda. Sergio, también se eliminó el denominado derecho al olvido financiero, que suena como bonito, pero no es tan bonito, y que buscaba impedir que deudas impagas o extinguidas por una antigüedad superior a los 5 años siguiera afectando el acceso a productos financieros. ¿Qué consecuencias tendrá esto para las personas que buscan reinteresarse un poco o reinternarse en el sistema financiero? Bueno, particularmente las personas van a continuar con esa situación, digamos, que hoy día las tienen foráneos del sistema financiero, y en ese sentido los antecedentes propios de cada uno de ellos van a seguir existiendo, y en ese sentido es que la banca se va y todos aquellos actores del sistema financiero van a continuar limitando o negando el acceso a productos de financiamiento o tarjetas de crédito o créditos derechamente. Conversamos con Sergio Fica, abogado laboral y docente de la Facultad de Derechos de la Universidad del Desarrollo. Sergio, ¿cómo se puede compatibilizar el derecho de las instituciones financieras a evaluar el riesgo de sus clientes con la posibilidad de que una persona pueda rehabilitarse económicamente? Eso es como súper tal vez delicado, pero también es súper importante, porque si yo me equivoqué o no pude pagar un crédito anterior y ahora sí puedo, o sea, me castigan de por vida. No, justamente el castigo de por vida es algo que es indeseable, en el sentido de que las personas pueden, tal como usted lo ha planteado, Ricardo, rehabilitarse. Ahora, particularmente eso se demuestra con nuevos antecedentes dentro del sistema financiero. Por la ley de quiebra de las personas naturales esto ya existe. Ahora, en la práctica eso no es algo fácil, es difícil, porque justamente aquellas deudas por las cuales, si una persona se declaró en quiebra o insolvencia, antigua ley de quiebra, hoy día de insolvencia, y esa persona limitó o terminó todos sus juicios o sus cobros pendientes producto de esta nueva ley, luego de eso esta rehabilitación lo obligaría al sistema a olvidarse realmente de esa deuda que realmente existió. Y eso aumenta el riesgo. Entonces las instituciones financieras particularmente pueden plantear, si ese riesgo todavía existe, porque ya cayó una vez en ese default, ahora de qué forma me acredita con nuevos antecedentes financieros que tiene bienes o que tiene ahora una nueva remuneración, una antigüedad laboral que le permita sustentar una cantidad de financiamiento o una cantidad de deuda que pueda volver a adquirir. En ese sentido, sí podría perfectamente llegar a adquirir nuevos instrumentos financieros, nuevos créditos o bancarizarse una vez más. El tercer veto, Sergio, suprimió la norma que limitaba los acuerdos para pagar facturas en plazo superior a los 30 días. ¿Qué impacto puede tener esta decisión en las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sus trabajadores? Sus trabajadores son dos cosas que van por cuerdas separadas, Ricardo. Siempre la liquidez de una empresa depende obviamente del cobro y el pago que pueda ejecutar, pero no hay que olvidarse que los trabajadores tienen un derecho preferente. O sea, esto particularmente puede ser que genere una falta de liquidez para el pago, pero hoy día, después de la nueva ley de delitos económicos, hay un mayor
una mayor presión para los empleadores justamente a pagar íntegramente la remuneración. Cuando digo íntegramente la remuneración, no solo el sueldo líquido que va al bolsillo del trabajador, sino íntegramente las cotizaciones previsionales que sostienen esta relación contractual laboral. Obviamente, Sergio, si perdón, hay falta pero de ¿cómo pago si no financiamiento, me pagan? justamente, obviamente si hay falta de financiamiento, voy a tener un problema al momento de pagar. Y eso es lo que tiene que llevar a la pequeña y a la mediana y también a la gran empresa a tomar decisiones de a quién trabajar, de qué forma trabajar y cómo lograr que esas personas sí cumplan con las obligaciones y los servicios que yo estoy prestando. Lo que puede sonar utópico, particularmente. En el día a día, en gran mayoría de las operaciones de crédito de dinero, esto ocurre. Porque el país hoy día, la mayoría de los trabajadores recibe su remuneración en tiempo y forma, no solo en la gran empresa, sino también en la pequeña y en la mediana. Y eso obliga a tener empresarios responsables, a tener trabajadores que ejecuten su labor, digamos, porque el resultado de la labor la cobra el empleador, y que estos tengan la capacidad financiera, el derecho a crédito o la espalda financiera para poder cumplir sus obligaciones en tiempo y forma. Sergio, agradecerte por este contacto y también por dejarnos más claros este tema que está también en la palestra no solamente de la economía, sino que también de las familias. Gracias, Ricardo, muy buena tarde. Que tenga una gran jornada. Buenas tardes. Ahí Hasta luego. estamos conversando con Sergio Fuica, abogado laboral y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Vamos a cambiar de tema.